El amor es más que un sentimiento. Es una fuerza que trasciende el tiempo, el espacio y la lógica. Hay conexiones que parecen predestinadas, encuentros que desafían la casualidad y sentimientos que resisten las pruebas más duras. Kiersten White lo expresó con una verdad irrefutable. Y te elegiría a ti. En 100 vidas, en 100 mundos, en cualquier versión de la realidad, te encontraría y te elegiría. ¿Qué significa amar a alguien más allá de toda circunstancia? ¿Es posible que nuestras almas estén entrelazadas a través de distintas existencias? Esta es la magia del amor verdadero. No se rinde ante la adversidad, no se borra con el tiempo y no se desvanece en otras realidades, porque cuando un corazón elige, lo hace para siempre. El amor suele verse como una casualidad, un cruce de caminos fortuito entre dos almas. Pero, ¿y si en realidad es una elección? No una sola vez, sino en cada oportunidad que la vida nos da. Kiersten White lo expresa con una certeza poderosa. Y te elegiría a ti, en 100 vidas, en 100 mundos, en cualquier versión de la realidad, te encontraría y te elegiría. Esta frase nos invita a pensar en el amor como algo más que un accidente del destino. Nos recuerda que amar es decidir, es reconocer en otra persona una luz que queremos seguir, sin importar el tiempo o las circunstancias. Viktor Frankl, el renombrado psiquiatra, decía: el amor es la única manera de comprender completamente a otro ser humano en el núcleo más profundo de su personalidad. Y es cierto, cuando elegimos a alguien, no es solo por cómo nos hace sentir, sino porque vemos en su esencia algo que resuena con la nuestra. Elegir a alguien significa estar presente en las dificultades, sostenerse en los momentos inciertos y reafirmar cada día la decisión de compartir la vida juntos. No es solo el enamoramiento efímero, sino el compromiso de crecer lado a lado, sin importar qué versión de la realidad enfrentemos. Porque amar, al final, no es solo encontrar a alguien, sino elegirlo una y otra vez. Existen amores que parecen escritos en la historia del universo, encuentros que desafían la lógica y conexiones que, aunque pasen los años, nunca se desvanecen. Platón, en su obra El banquete, introdujo la idea de que las almas gemelas eran originalmente una sola, dividida en dos mitades que buscan reencontrarse a lo largo del tiempo. La idea de que alguien nos elegiría en cualquier versión de la realidad nos lleva a preguntarnos: ¿es amor o es destino? La física cuántica sugiere que pueden existir infinitas versiones del universo, múltiples realidades en las que podríamos haber tomado caminos distintos. Pero si en cada una de ellas la elección sigue siendo la misma, ¿no es eso más poderoso que el azar? Cuando miramos a alguien y sentimos que siempre lo hemos conocido, que no importa la distancia o los obstáculos, que estar con él o ella es como volver a casa, estamos experimentando algo que va más allá de lo tangible. Carl Jung hablaba del concepto de sincronicidad, la idea de que ciertos encuentros no son coincidencia, sino parte de una conexión más profunda. Quizás, en cada mundo posible, algunos corazones estén destinados a encontrarse. El tiempo es el gran juez del amor. Lo que hoy parece eterno, mañana podría desvanecerse. Sin embargo, hay conexiones que no se desgastan con los años, sino que se fortalecen. Shakespeare lo expresó en su soneto 116. El amor no es amor si cambia cuando encuentra cambios, o si se aleja cuando el otro se aleja. Cuando alguien nos elige más allá del tiempo y las circunstancias, está diciendo que su amor no depende de la novedad o la emoción del momento. Es fácil amar en los días felices, pero el verdadero amor se demuestra en los momentos de prueba, cuando se debe sostener la decisión de elegir a la otra persona, incluso en la adversidad. En 100 vidas o en 100 mundos, la esencia de la persona que amamos no cambiaría. Y si la reconoceríamos en cualquier realidad, es porque lo que nos une va más allá de lo físico. No es la rutina, ni el contexto, ni siquiera la historia compartida. Es algo más profundo, algo que el tiempo no puede robar. El vínculo genuino entre dos almas que han decidido caminar juntas.
Uno de los errores más comunes en las relaciones es dar el amor por sentado. Pensar que una vez que se ha elegido a alguien, esa elección permanecerá sin esfuerzo. Pero la verdad es que el amor se construye a diario. Como dijo Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Elegir a alguien significa reafirmarlo cada día, incluso cuando la rutina se interpone, cuando el cansancio se hace presente o cuando la vida se complica. Significa hacer pequeños gestos de amor, recordar por qué elegimos a esa persona y seguir encontrando nuevas razones para hacerlo. Si en 100 vidas volviéramos a encontrar a la misma persona y la eligiéramos cada vez, ¿por qué no hacerlo hoy, aquí y ahora? ¿Por qué esperar a que la vida nos lo recuerde en otra versión de la realidad cuando podemos honrar esa decisión en esta? A veces pensamos que debemos buscar el amor, perseguirlo, encontrar la manera de hacerlo encajar en nuestra vida. Pero la verdad es que el amor real no se busca, no se encuentra. Llega cuando menos lo esperamos, y cuando lo hace, no hay dudas, solo certezas. En cada versión de la realidad, en cada mundo posible, las almas que están destinadas a encontrarse lo harán. Como dijo Rumi, lo que buscas te está buscando a ti. Tal vez hemos estado enredados en vidas distintas, en tiempos lejanos, pero cuando las circunstancias se alinean, todo cobra sentido. Elegir a alguien en cualquier vida, en cualquier mundo, es reconocer que lo que sentimos va más allá de la lógica. Es confiar en que lo verdadero no necesita explicaciones, solo aceptación. Y cuando finalmente encontramos a esa persona, entendemos que todo el camino hasta aquí tuvo sentido. Dicen que hay momentos que duran un segundo pero se sienten como una eternidad. Y hay personas que, con una sola mirada, se quedan en nuestra historia para siempre. El amor que trasciende el tiempo no se mide en años, sino en la intensidad con la que se siente. Gabriel García Márquez decía en El amor en los tiempos del cólera: el amor se hace más grande y noble en la calamidad. Porque el amor verdadero no necesita pruebas, pero las supera todas. Si en 100 vidas, en 100 mundos, volveríamos a elegir a la misma persona, entonces no es solo amor, es destino. Es una decisión eterna, es la certeza de que en cualquier rincón del universo, esa conexión se daría nuevamente. Porque cuando el amor es real, no hay mundo en el que no brille. El amor verdadero no es solo un sentimiento pasajero, sino una elección constante. Elegir a alguien en 100 vidas, en 100 mundos y en cualquier versión de la realidad, significa que lo que nos une va más allá del tiempo, el espacio y las circunstancias. Es la certeza de que, sin importar las diferencias o los obstáculos, esa persona es y seguirá siendo nuestro hogar. Kirsten White nos habla de un amor que trasciende, que no se ve limitado por lo que entendemos como realidad. Nos recuerda que cuando amamos de verdad, no es por conveniencia ni por costumbre, sino porque algo en nuestro interior nos dice que esa persona es la correcta. Como decía Pablo Neruda, en un beso sabrás todo lo que he callado. El amor auténtico no teme al tiempo ni a la distancia. Se fortalece con cada elección, con cada mirada y con cada promesa cumplida. Porque cuando realmente amamos a alguien, no importa dónde, cuándo o cómo, siempre lo encontraríamos y siempre lo elegiríamos. Porque al final, en este mundo o en cualquier otro, el amor real siempre encuentra el camino de regreso a casa. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.